Las razones trigonométricas las podemos estudiar de dos maneras. Razones trigonométricas de ángulos agudos, con un triángulo rectángulo, y razones trigonométricas en la circunferencia. Empezamos con un triángulo rectángulo, vamos a dibujar un triángulo rectángulo y vamos a dibujar otro triángulo semejante a él, como estáis viendo, un poco más pequeño. Vamos a nombrarlos. Este pequeño le vamos a llamar ABC, es el triángulo ABC, y el grande AB'C'. Por tener un ángulo común y ser triángulos rectángulos, pues como os acabo de decir, el triángulo ABC es semejante al triángulo AB'C'. Debido a esto, por ser semejantes, sabemos que las razones entre lados homólogos de triángulos semejantes son iguales, no varían. Aquí tenemos el ángulo común, los dos ángulos rectos. Colocamos este signo que significa que el triángulo ABC es semejante a AB'C'. Vamos a poner aquí que son semejantes. Y como os estoy diciendo, las razones entre lados homólogos son iguales. Es decir, que por el teorema de Tales sabemos que el segmento BC es al segmento B'C', como el segmento AB sería al AB', y así sucesivamente. También podríamos poner AC es a AC' y demás. En el dibujo vamos a poner un ejemplo para que lo veáis mucho más claro. En el dibujo de los dos triángulos que acabo de poner, el lado BC ocupa 3 cuadritos, como veis ahí. 3 es A6, el lado B'C', como AB, que es 5, es AAB', que es 10, y así sucesivamente. Es decir, en triángulos semejantes, los lados son proporcionales. Vamos a fijarnos en este pequeño triángulo, en el pequeño, pero las razones, vamos a colocar aquí, cambian si la amplitud del ángulo cambia. Al variar el ángulo. Es decir, vemos que las razones están en función del ángulo. Debido a esto, vamos a definir una serie de razones trigonométricas. En el triángulo ABC, colocamos este pequeño triángulo encima para indicar que es un triángulo, definimos las siguientes razones trigonométricas. La razón seno, que se simplifica y se abrevia con la palabra sen. El seno de este ángulo es el cateto opuesto, BC, como estáis viendo ahí, ahora lo pondré, partido de hipotenusa. Se define así la razón trigonométrica seno. Vamos a colocar los segmentos BC, que es el cateto opuesto, partido de hipotenusa, que es AC. También definimos la razón coseno, que simplificamos o abreviamos con las letras cos, y es el cateto contiguo o cateto adyacente, es decir, el que está al lado del ángulo, partido de hipotenusa. O lo que es lo mismo, el segmento AB dividido entre el segmento AC.
Y también tenemos otra razón trigonométrica que se denomina tangente y que se abrevia con las letras TG. Tangente de alfa es cateto opuesto partido de cateto adyacente o contiguo. Y estas tres son las tres razones trigonométricas directas que podemos definir en trigonometría. Pero también existen sus inversas. La inversa del seno se denomina cosecante, se abrevia como estáis viendo ahí, cosec, y la cosecante del ángulo alfa es 1 partido del seno de alfa. Podríamos pensar que como empieza por seno sería la secante, pero no. La inversa del coseno es la secante y la razón inversa de la tangente es la cotangente. Es decir, las tres primeras se denominan razones trigonométricas directas vamos a poner aquí directas y las tres inversas cosecante, secante y cotangente, pues razones trigonométricas inversas. Vamos a definir también, vamos a mover esto hacia arriba, el ejemplo, vamos a definir una serie de relaciones trigonométricas o relaciones métricas muy importantes y que vamos a usar continuamente. Vamos a denominarlas relaciones trigonométricas, mejor dicho, y si utilizamos el teorema de Pitágoras y colocamos el seno BC partido de AC más el al cuadrado, porque estamos usando el teorema de Pitágoras, más el coseno que es AB partido de AC al cuadrado, si hacemos esta operación, elevamos al cuadrado numerador y denominador, y como arriba tenemos BC cuadrado más AB cuadrado, es decir, el cuadrado de los catetos, abajo tenemos el mismo denominador, AC cuadrado, pues arriba también tenemos AC cuadrado, puesto que es el teorema de Pitágoras. De manera que me queda AC cuadrado partido de AC cuadrado, y eso es el número 1. Y de aquí tenemos la relación fundamental de trigonometría que nos dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Relación fundamental que vamos a utilizar continuamente en la mayoría de los problemas de trigonometría. Vamos a dividir al seno entre el coseno, es decir, BC partido de AC dividido entre AB partido de AC de manera que multiplicamos en cruz y nos queda BC por AC partido de AC por AB. Como AC y AC la tenemos en el numerador y en el denominador, simplificamos y nos queda que seno partido de coseno es BC partido de AC. Y eso, como hemos puesto anteriormente, se denomina tangente de alfa. Pues ya tenemos otra relación que vamos a utilizar continuamente y es que la tangente de alfa es el seno partido del coseno.
Si en la relación fundamental dividimos toda la expresión por el coseno cuadrado de alfa, pues tenemos que seno cuadrado partido de coseno cuadrado es la tangente cuadrado de alfa. Coseno cuadrado partido de coseno cuadrado es 1 y dividiendo, siguiendo con lo que hemos dicho, 1 partido del coseno cuadrado es la secante cuadrado de alfa. Y si dividimos toda la expresión fundamental entre el seno cuadrado de alfa, pues tenemos seno partido de seno 1, coseno cuadrado entre seno cuadrado cotangente cuadrado de alfa, y 1 partido del seno cuadrado de alfa es la cosecante cuadrado de alfa. Y aquí tenemos otras dos relaciones que nos van a ser bastante útiles en muchos problemas. De manera que hemos visto cuáles son las razones trigonométricas y dos relaciones muy importantes que son seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1 y tangente de alfa es seno partido de coseno, además de las razones trigonométricas directas e inversas en trigonometría.